tardes, ya estamos de palabra en palabra, el programa de los libros o el programa de los libros a la televisión. Vamos a hablar esta tarde de un autor verdaderamente, no me gusta la palabra genial, pero en este caso me parece que sí. Aquí aplica que es un autor de una simiente muy poderosa y una techumbre perfecta. Herman, bueno, nació en Nueva York el 1 de agosto de 1819, más o menos, sí. Sí, el 19. Y bueno, murió a finales del siglo XIX, en el 91, en un 18 de septiembre. Digamos, fue sin duda uno de los mayores novelistas de habla inglesa, poeta, escribió ensayo también. Cuentos. Nunca olvidemos Bartleby el escribiente, ¿no? En el periodo en que Melville escribió estaba en boga, digamos, un movimiento que se llamó este periodo del Renacimiento norteamericano o estadounidense. Sin duda, su primera novela fue Taipí, que es una novela. Yo la leí no hace mucho porque me inquietó. Melville tuvo un naufragio, recordemos que fue marino, y entre sus novelas más conocidas, bueno, es Moby Dick, pero esta de Taipí, que fue publicada en 1846, es la hazaña de Melville donde se quedan y llegan a una isla de caníbales, ¿no? Eso sucede en la novela, pero en la realidad fue que Melville fue sobreviviente de un naufragio donde llegan a una isla donde hay caníbales y se los quieren comer. Esa es la historia. Bueno, más o menos ya en el año 51 publica Moby Dick, sin éxito alguno. Eso es tristísimo, ¿no? Y siempre me da mucha tristeza una novela que no disfrutó su tiempo, que no disfrutaron los lectores de su tiempo. Moby Dick, sin duda, considerada una de las obras maestras de la literatura de habla inglesa. Es un clásico de la literatura universal. Como deberíamos decir de Pedro Páramo, de Cien años de soledad, del Túnel de Ernesto Sábato. Bueno, entre el 53, después de publicar Moby Dick, empezó a publicar relatos, ensayos en Putnam Magazine. Los publicó en The Piazza Tales, una publicación que se dedicaba a publicar cuentos. Y ahí se encuentran, bueno, las narraciones más importantes de Melville. Bartleby el escribiente, qué cuento extraordinario. Ya les platicaré por qué y hablaremos de la importancia que tiene Bartleby, que lo escribió después de escribir Moby Dick, con espacios abiertos, el mar, los barcos, las ballenas, la venganza del capitán Ahab, en fin, y finalmente el naufragio final donde el único sobreviviente es Ismael. Bueno, decíamos que en esa publicación también entregó a la prensa, a las prensas, entregó Benito Sereno, un relato que se llama Las Encantadas, que está compuesto como por una serie de bocetos sobre, fíjense muy bien dónde andaba Melville,
sobre las Islas Galápagos. Hay una conferencia que dio este estudioso, este biólogo, bueno, sobre Melville y Charles Dickens, que visitaron los mismos lugares, durmieron incluso en el Perú, en las costas del Perú, durmieron en la misma posada, vieron los pingüinos los dos. Bueno, ya les platicaré cómo está el asunto y qué dice cada uno de los pingüinos. Totalmente diferente, pero muy divertido, muy interesante y muy en la situación perfilesca de cada uno de estos dos hombres, ¿no? Bueno, les digo, Melville dijo, ¿qué pájaros más feos? Horribles, con alas y no saben volar. Y además caminan feo, terriblemente feo. Charles Darwin, perdón si dije Dickens, me ando confundiendo con un novelista. Charles Darwin dijo, qué pájaros más misteriosos, más interesantes, más... ¿Qué es eso? Las alas las usan para nadar, es decir, escribieron cada quien cosas muy distintas sobre los pingüinos, pero estoy seguro que vieron los mismos pingüinos, digo en diferente día, pero vieron los mismos pingüinos Melville y Darwin. Qué interesante eso. Esas comparaciones nos enseñan mucho, me parece. Bueno, también escribe ahí, un relato que se llama el estafador y los disfraces, que lo traducen también como el embaucador, que ese es de más o menos The Confidence Man, y fue el último trabajo más o menos de ficción en prosa que Melville publicó. Ahí buscaba la estabilidad económica para que le pagaran, abandonó el oficio de escritor aceptando un puesto como inspector de aduanas. Porque bueno, como escritor no conviene, uno se muere de hambre, pero no de frustración. Bueno, se hace todo a costa de escribir una obra, como lo dijo Faulkner, que ya hablaremos de Faulkner la próxima semana. Bueno, Melville tenía como apellido de nacimiento Melville, con E final, pero era hijo de entre los 8 que tuvieron, Alan Melville, sin la E, y María Gansevoort. Los abuelos de Melville, fíjense qué curioso, los abuelos de Melville ya habían participado en la famosa revuelta del té, la famosa revuelta del té de Boston, que es muy curiosa. Un día me gustaría platicar de eso. Y bueno, el general Peter Gansevoort era su abuelo, era famoso por haber dirigido también la defensa de Fort Stanwix en Nueva York, en el año del 77, en el siglo XVIII, 1777, el abuelo. En fin, vamos a ver cómo en la década del 20, 1820, Hermann vivió una vida sumamente privilegiada, muy privilegiada, en una casa con sirvientes, ¿no? Después la familia se mudaría a barrios más espaciosos y elegantes y finalmente se estableció en Broadway en 1828. ¿Cuántos años tenía Melville? Pues 10, creo que 10, más o menos. En el 20 tenía un año, en el 28 tenía 9, por ahí más o menos. Bueno, la educación de Melville comenzó a los 5 años, fíjense, eso es muy interesante, cuando la familia vivía en Manhattan.
Más adelante, bueno, el autor de Moby Dick y su hermano mayor, que se llamaba Ganseburt, fueron enviados a la escuela secundaria masculina de Nueva York en 1926, el mismo año en que Herman contrajo escarlatina. Qué curioso, un niño con escarlatina. Alan Melville lo describió como muy retrasado en el habla. Qué curioso. Y algo lento de comprensión. Si alguien comprendió el alma humana fue Melville, ¿no? Pues bueno, su papá pensaba que era lento de comprensión. Pero bueno, muy pronto se dice que evolucionó y su hermano se sorprendió de que Herman resultara el mejor orador en la clase que se dedicaba a eso, quizá la de inglés, no sé. En fin, después va a Columbia, ¿no? En el 30 la familia se trasladó desde Nueva York a Albany, donde Herman Melville, inició estudios que pronto tuvo que abandonar. Su papá gastaba más de lo que ganaba y terminó declarándose en quiebra. Ya en el 32, ¿cuántos años tenía Melville? 19, 11, 12, 13 años tenía Melville cuando su hermano enfermó de gravedad y murió. Según algunas versiones, el padre en 32 murió, ya en bancarrota y muy inestable emocionalmente, ¿no? Pudo haberse suicidado su padre y la familia, debido a sus creencias religiosas, lo encubrieron, porque está muy mal para la iglesia el suicidio, ¿no? Pero bueno, aquí ya hablamos ahí que lo que fue publicando, nos regresamos hasta la infancia. A los 18 años, Melville, como en el 35, se embarcó en el buque de pasaje y carga Saint Lawrence. Y bueno, ahí fue a Liverpool. El primer viaje de Melville fue de Nueva York a Liverpool. Vamos a un corte, me tomo unos traguitos de café y seguimos hablando del maestro Herman Melville. Bueno, hay que hablar de los viajes de Melville para entender Moby Dick, o Benito Cereno, o Billy Booth, ¿no? Decimos que se embarcó de Nueva York, por primera vez se subió a un barco de pasajeros y de carga. Después, cuando regresó de Liverpool, o de ese viaje, se hizo maestro rural. Recuérdese que Ismael, el narrador de Moby Dick, cuenta en algún momento que había sido maestro rural y que ya se había subido a otros barcos, ¿no? No era primera vez. Y bueno, después dejó el puesto de maestro rural y buscó trabajos, no lo consiguió y volvió a embarcarse, esta vez en el ballenero llamado Acushnet. Al llegar a la isla de Nuku-Hiva, aquí va lo interesante. La mayor, que es de un archipiélago de las Islas de las Marquesas, ¿no? Junto a un compañero, abandonó el barco y ambos fueron a caer a manos de los Taipí, una de las tribus de caníbales de los mares del sur. Ahí es donde
cuenta eso y después lastimado de una pierna ahí, Melville permaneció entre los taipís durante un mes hasta que los indígenas lo vendieron a otro barco ballenero y fue la manera en que se rescató. A un barco llamado Lucy Ann, que precisaba marinos. Entonces, bueno, pues compraron a Melville y se lo llevaron. No sabían que llevaban ahí al maestro de las letras inglesas futuras, ¿no? Un mes y medio más tarde, ahí en Tahití, fue desembarcado junto con el resto de la tripulación, ya, obviamente acusado de amotinamiento, porque no sé qué pasó en el barco del que se bajó, algo pasó grave ahí. Estuvo encarcelado en una prisión de esa isla y al ser liberado vagabundeó por el archipiélago en las islas de la Sociedad durante algunos meses. Vean todo lo que pasó este autor para después escribir sus obras fundamentales de obras de la náutica, ¿no? Bueno, de nuevo, ya embarcado en otro ballenero, el Charles and Henry llegó a La Jania, la antigua capital de Hawái. Pero bueno, estoy muy mal yo. Vamos a leer algo de Melville y precisamente de Moby Dick. Aquí tengo unos capítulos. Así empieza. Espejismos. Pueden ustedes llamarme Ismael. Hace algunos años, no importa cuántos exactamente, con poco o ningún dinero en mi billetera y nada en particular que me interesara en tierra, pensé darme al mar y ver la parte líquida del mundo. Es mi manera de disipar la melancolía y regular la circulación. Cada vez que la boca se me tuerce en una mueca amarga, cada vez que en mi alma se posa un noviembre húmedo y lluvioso, cada vez que me sorprendo deteniéndome a pesar de mí mismo frente a las empresas de pompas fúnebres o sumándome al cortejo de un entierro cualquiera y sobre todo cada vez que me siento a tal punto dominado por la hipocondría que debo acudir a un robusto principio moral para no salir deliberadamente a la calle y derribar metódicamente los sombreros de la gente, entonces comprendo que ha llegado la hora de darme al mar lo antes posible. Esos viajes son, para mí, un sucedáneo de la pistola y la bala. En un arrogante gesto filosófico, Catón se arroja sobre su espada y yo tranquilamente tomo un barco. No hay nada de asombroso en esto. Todos saben, pero casi todos los hombres, sea cual fuere su condición, alimentan en un momento dado esos sentimientos que me inspira el océano. Aquí está, pues, la ciudad insular de los Manhattoes, se refiere a Manhattan, rodeada de muelles como las islas indígenas por los arrecifes de coral. El comercio la ciñe con su oleaje. A derecha, a izquierda, las calles llevan hacia el mar. En la punta extrema de la ciudad está el fuerte, augusta mole, refrescada por brisas y bañada por aguas que pocas horas antes eran invisibles desde tierra. Miren ustedes la multitud que contempla las olas. Recorran ustedes la ciudad en la tarde soñolienta de un sábado. Vayan desde Corlears-Hoek hasta Coenties-Slip y desde allí, pasando por Wittenhall hacia el norte, ¿qué ven ustedes? Apostados todos los centinelas silenciosos en torno a la ciudad toda. Hay millares y millares de mortales perdidos en divagaciones oceánicas,
algunos apoyados contra los pilotes, otros sentados en las escolleras, otros mirando allá en las amuradas, de las amuradas, más allá de las amuradas de naves llegadas desde China, otros en lo alto de los aparejos como empeñados en obtener una vista aún más amplia del mar, pero todos son hombres de tierra firme. Es el principio de Moby Dick. Creo yo que hay muchos datos importantes biográficos de Melville. En Ismael, el narrador, que comienza diciendo, pueden llamarme Ismael. En otras traducciones dicen, llámenme simplemente Ismael. Ismael. Que hay que ver lo que el significado del nombre Ismael le da a Melville. Eso es importante. La relación que tiene Moby Dick con el, digámosle, con el pensamiento bíblico y con la mitología y la cosmogonía bíblica, me parece muy importante. Recuérdese aquellas escenas de Moby Dick donde el padre Maple habla de Jonás, que es desterrado. En fin, hay que ver también otra cosa. Aquí como en esta parte del capítulo, esa parte que dice, y por fin siempre me doy al mar como marinero a causa del sano ejercicio y el aire puro que se respira en el puente de proa. Oh, enfrentar el aire en la proa, en la punta del barco, ¿no? Siempre me doy al mar como marinero a causa del sano ejercicio y el aire puro que se respira en el puente de proa, porque así, como en ese mundo los vientos contrarios prevalecen abundantemente sobre los vientos de popa, y esto si no violamos la máxima pitagórica, el capitán casi siempre recibe en el alcázar una atmósfera de segunda mano que le llega a través de los marineros en el castillo. Él cree ser el primero en respirarla, pero no es así. De manera semejante, las comunidades guían a sus jefes en muchas otras cosas, aunque los jefes ni siquiera lo sospechen. Pero, ¿por qué razón? Después de haber olido tantas veces el mar como marinero mercante, ¿se me habrá metido en la cabeza la idea de zarpar en un ballenero? Esto podrá explicarlo mejor que nadie el invisible oficial de policía de los Hados, que me vigila sin cesar, que me acosa en secreto e influye sobre mí de modo inexplicable. Y sin duda este viaje mío es un ballenero. Es un ballenero. Sin embargo, bueno, aquí me salté, ya mi ceguera está cada vez peor. Pero bueno, este viaje mío en un ballenero formaba parte del gran programa de que la Providencia organizó hace mucho tiempo. Surgió como una especie de breve interludio, un solo, entre los números más importantes. Imagino que esa parte del programa debió de sonar más o menos así. Gran lucha electoral por el presidente de Estados Unidos. Un individuo de nombre Ismael viaja en un ballenero. Sangrienta batalla en Afganistán. La imaginación poderosísima de Melville en este portentoso relato, ¿no?, de Moby Dick. Ya dijimos que desde los 18 años se echó a la mar, ¿no? Y aquí hay algo muy interesante. Hay una obra que se llama Mardi. Su primera obra que fue presentada como ficción. Sin embargo,
no la he encontrado por ningún lado para leerla, que es su tercera obra. Ya continuaba con el tema de los mares del sur. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a tomar café. Miren, vamos a seguir con un pedacito de Moby Dick donde dice: me gusta navegar por mares prohibidos y acercarme a costas bárbaras. Sin ignorar el bien, percibo enseguida el horror y hasta puedo vivir en buenos términos con él. Siempre que el horror me lo permita, porque me parece correcto mantenerme en buenas relaciones con los demás inquilinos del lugar donde vivo. ¡Qué imagen! Por todos esos motivos, di la bienvenida al viaje en el ballenero. Las grandes compuertas del mundo de las maravillas se abrieron ante mí y entre las delirantes imaginaciones que me impulsaron hacia mi propósito, fluctuaron hacia mi espíritu de a dos en dos procesiones interminables de ballenas. En medio de todas ellas pasó un fantasma gigantesco, encapuchado, como una colina de nieve en el aire. Estamos leyendo en español Moby Dick y escuchen esa prosa. Imaginémosla en inglés. Qué delicia de prosa es la de Melville. No he leído toda la novela en inglés, pero bueno, asunto aparte, escribí un homenaje a Moby Dick y a Herman Melville con una novela, que terminé hace 5 meses más o menos. Entonces me estuve dando a la tarea de ir leyendo fragmentos en inglés para escuchar su prosa, para oír, ¿no? Para oír ese vértigo que tiene su prosa. Entonces, bueno, pues fíjense que Melville en octubre de 1849, antes de publicar Moby Dick, o poquito antes de escribir, Redburn se llama su libro, fue publicado por Bentley en Londres y luego en noviembre por Harper en New York, una editorial muy famosa, ¿no? Harper. La bancarrota y la muerte de su padre y las humillaciones juveniles de Melville surgen en esta historia de adaptación externa y deterioro interno. Dice el biógrafo Robertson Lorant, y considera que ese trabajo como un intento deliberado por atraer lectores. Melville, ahí cito, modeló cada episodio casi sistemáticamente en algún género que era popular entre un determinado grupo de lectores antes de la guerra, combinando elementos de la novela picaresca, el cuaderno de viaje, la aventura náutica, la novela sentimental, el sensacional romance francés, el thriller gótico, los tratados de templanza, la literatura de reforma urbana y la pastoral inglesa. Conocía. Era un hombre muy, muy, muy avesado, muy estudioso. Y bueno, todavía antes de Moby Dick hubo otra novela que se llamó Whitjacken, que fue también publicada por Bentley en Londres y en el 1850, un año de que se publicara Moby Dick, y en marzo la publicó Harper en New York. Aquí esto es interesante. Las primeras menciones que Melville hizo de Moby Dick fueron en 1850 a un escritor amigo suyo y a un escritor amigo suyo también inglés.
No se ha conservado el manuscrito original, pero Melville transformó de manera radical su planteamiento inicial, concibiendo lo que algunos estudiosos describieron como el libro más ambicioso ideado por un escritor. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un libro monumental, es una novela grande. Si no confundamos lo grande con lo grandote, con lo grandioso, no. Esta es grandiosa y grande, ¿no? Fíjense que Melville pensaba escribir un libro a los pocos meses, pero le ocuparon un año y medio. En ese tiempo conoció a Nathaniel Hawthorne, el autor de La Letra Escarlata, por quien además Melville sentía mucha admiración. Y adivinen qué, ya lo verán cuando abran Moby Dick, le dedicó la novela Moby Dick a Nathaniel Hawthorne. Bueno, en 51 nació su segundo hijo y publicó Moby Dick, que por primera vez lo publicaron en 3 volúmenes en Gran Bretaña y un mes después en un solo volumen ya en Nueva York. La novela fue un verdadero fracaso comercial y literario hacia los críticos. Tuvo una crítica muy adversa. Fue considerada la obra maestra de Melville ya en los primeros años del siglo XX, imagínense. Ya él no supo. Era un escritor fracasado en su tiempo. Por más que publicaba, no pasaba nada, ¿no? Su siguiente libro, que es Pierre, o Las Ambigüedades, ese lo publicó un año después de Moby Dick, en 1852. Resultó ser un completo fracaso, pero terrible. La crítica lo hizo pedazos y le aconsejó a Melville, fíjense nada más eso, aconsejó a Melville que se dedicara a otra cosa, pero no a escribir. ¿Qué tal? No, sí, eso es muy común. Bueno, un año después nació Elizabeth, que le llamaba Bessie, primera hija de Melville. En ese año le resultó imposible encontrar editor para Israel Potter, relato sobre el veterano de guerra de la independencia, ¿no? Finalmente apareció en una serie publicada de The Potman Magazine. En esta revista publicó varios de sus mejores relatos, como Bartleby, el escribiente, nada menos, y Benito Sereno. En el 55, 5 de esas narraciones y una más fueron reunidas en The Piazza Tales, así se llama esa publicación, en 56. Había nacido otra hija, Frances. Fanny le dijo. Ese año en que logró publicar Israel Potter. Otro cachito de Moby Dick, El bolso de viaje, que es el capítulo 2. Metí 1 o 2 camisas en mi raído bolso de viaje. Lo sujeté bajo el brazo y partí hacia el Cabo de Hornos y el Pacífico. Dejé la buena ciudad de los antiguos Manhattoes y, según lo previsto, llegué a Nueva Bedford la noche de un sábado de diciembre. Me fastidió bastante descubrir que el vaporcito con destino a Nantucket ya había zarpado y que no había otra oportunidad de viajar allí hasta el siguiente lunes. No olvidemos Nantucket.
La mayor parte de los candidatos a las penurias y fatigas de la caza de ballenas se detienen en esta nueva Biddeford para iniciar desde ahí su viaje, pero debo confesar que yo no tenía la menor intención de hacer esas cosas. Ya estaba resuelto a no darme al mar, si no era en un barco de Nantucket, algo que me atraía de manera extraordinaria por lo demás, aunque Nueva Bedford ha ido monopolizando los últimos tiempos la industria de la caza de ballenas. Y si bien la pobre vieja Nantucket se le ha quedado muy atrás en este aspecto, la verdad es que Nantucket ha sido la cuna de este comercio, la Tiro de esta Cartago, el lugar donde se llevó a tierra la primera ballena norteamericana capturada. ¿De qué otro lugar sino de Nantucket salieron por vez primera las canoas de los balleneros indígenas, los Pieles Rojas, para dar caza al Leviatán? ¿Y de dónde, si no de esta misma Nantucket, zarpó esa primera chalupa aventurera cargada en parte con guijarros importados, según dice la historia, para arrojarlos a las ballenas y descubrir de este modo si estaban bastante cerca como para arriesgar un arpón desde el bauprés? Esta parte del relato es muy importante. Hay que descifrar algunos signos que hay ahí de información biográfica e histórica de esta región de Estados Unidos. Miren, en 1819, estaba naciendo Melville, zarpó el Essex, un barco ballenero muy grande, al que, hablo de la realidad histórica, al que dos ballenas le dieron duro lo rompió un ballenazo, ¿no? Y luego se regresa la ballena y vuelve a pegarle y le da 2 golpes, lo hunde de una manera brutal. Había más de 100 gentes ahí y era un barco ballenero de los más grandes. Entonces lo hunde, hay un naufragio muy, muy, muy triste, del que muere mucha gente y sobreviven, me parece que 9 o 10 personas que llegan a una isla donde ya no encuentran qué comer y deciden ver quién se come a quién y hacer rifas, quién lo mata, en fin. Ahorita seguimos contando esa historia porque vamos a ir a un corte. Ya estamos de regreso. Hablábamos de un hecho histórico. El hundimiento del Essex, que zarpara de Nantucket, y un año después se hunde. 11 meses, 10, por ahí más o menos. No sé la precisión, pero ha habido varios datos. Ese fue muy famoso. Pues una tragedia. Muere muchísima gente y por fin encuentran vivos, no estoy seguro, pero a 4 de ellos, que terminaron, imagínense, comiéndose a sus compañeros. Una cosa terrible. Eso es la realidad. Y bueno, los sobrevivientes cuentan esa historia. Pero, como fue un hecho muy difundido por los medios, muy difundido por la gente en sí misma, pues los periodistas, los reporteros, los cronistas, los cuentistas, los novelistas, los poetas, todo el mundo escribió sobre ese hecho. Incluso, fíjense, por si no,
Edgar Allan Poe, en su novela inconclusa Las aventuras de Arthur Gordon Pym y el hundimiento del barco en Nantucket o el Essex, no sé, pero se refiere a eso. Entonces queda inconcluso, pero ahí nombra eso. Bueno, aparece Melville, aparece la novela de Melville, y bueno, no se quiere la novela, la hacen pedazos, no les gusta. Pero esos textos que se escribieron en toda la mitad del siglo XIX sobre el hundimiento del Essex se fueron ensombreciendo cuando se dan cuenta ya en el siglo XX de que Moby Dick es la obra maestra y que está basada en ese hecho. Qué chistoso, ¿verdad? A mí me parece una cosa como muy del Capitán Ahab. Bueno, el Capitán Ahab ya saben que es el personaje importante en la novela y que además quiere por fuerza vengarse de ese animal Moby Dick, la ballena blanca que le arrancó una pierna, y se empeña encima de todo para ir a matarla. Es una venganza simple, pero ahí vemos el empecinamiento sobrehumano para conseguir un imposible. Un hombre contra la ballena. Un hombre de pie con un arpón en la mano contra la ballena. No hay manera. Ya le arrancó un pie. Y entonces tiene un furor tremendo, convence a la tripulación. El único que no está de acuerdo en seguir adelante en esa necedad, después de haber llegado a la nieve, el Pecuf, el barco, llega a la nieve y tienen que arrastrarlo los hombres para volverlo al agua de nuevo, y sufren mucho. Vemos la locura de Pippin, el niño negro que tocaba la campana para ciertas alertas y que finalmente enloquece. Se vuelve loco de miedo. El niño tiene miedo. Se cayó una vez al mar, perdieron una ballena porque el niño se atoró de un pie y cayó al mar y tuvieron que salvarlo y dejar ir la ballena. Entonces el niño tiene mucho miedo y el capitán Ahab empieza a ver que el niño está enloqueciendo. Como él, como el capitán Ahab, y tiene como una especie de espíritu paternalista y lo abraza y le dice y lo cuida y tal, porque tiene cierta identificación inconsciente. Inconscientemente se identifica con Pip, el niño que enloquece y que no entiende. De algún modo Ahab dice, hay alguien como yo que está loco, ¿no? Pero no repara en eso y les ofrece un doblón de oro a aquel que siga adelante para ir a cazar la ballena. Y siguen, y siguen, y siguen. Recuérdese que asunto aparte es hablar de Quiquej, el arponero amigo de Ismael. Que bueno, leeré en un momentito un pasaje de esta. Se encuentran en la posada. Ismael llega a la posada y el posadero le dice, pues, supongo que no tendrá inconveniente en dormir con uno de los arponeros. Y llega y hay una sola cama. Entonces, bueno, pues tiene que dormir con el arponero, de quien se hace muy amigo. Hay en esta relación un ejemplo de la amistad. Quiquej, un indígena australiano que viene de una tribu, que no recuerdo el nombre, pero
escapa y se va, como Jonás. Como Jonás. Huye siendo príncipe porque él quería irse al mar. Entonces, bueno, se conocen ahí y ya después que van a Nantucket, de donde, no sé si es Nantucket, de donde zarpa el Pecuf en ese viaje único, último. En la película, una de las versiones de Moby Dick, que me parece muy buena versión. Ya saben que yo no me gustan mucho las adaptaciones de las novelas al cine, pero ya lo he dicho en mi columna, ya he dicho por qué, no crean que soy un necio que nada más se niega al cine. No, claro que no. Pero los de cine que hagan sus propias historias, ¿no? Es una manera de parasitar. Tenemos ejemplos grandiosos: Berman, Tarkovsky, Wim Wenders, ¿no? Ahora muy cerca, pues, Iñárritu, ¿no? Del Toro, ¿no? Sí, en fin, pero esa película es muy reveladora, muy bien hecha, ¿no? El niño Pip lo hace Michael Jackson. Pero bueno, volvamos a la novela y hablemos un poquito más de escribe poesía, ¿no? Da conferencias, porque vivió una crisis dura, Melville, ¿no? Fíjense, una persona no simpatizante con el escritor podría caracterizar a Melville como un novelista fallido que tenía un trabajo gubernamental de bajo nivel, bebía demasiado, interrumpía sin piedad a su esposa sobre las tareas del hogar, la golpeaba ocasionalmente y distraía a los niños con su comportamiento impredecible. Un observador comprensivo podría caracterizarlo como un genio poco apreciado, un visionario, un pensador iconoclasta, un idealista estadounidense sensible y huérfano y una víctima de una sociedad cruda y materialista que devoró en vida artistas y visionarios y escupió sus huesos. Melville era ambos y más. Que la situación del matrimonio llegó a tal punto en que en mayo del 67, Sam Shaw, hermano de Elizabeth, a quien apodaban Lizzie, se puso en contacto con el reverendo Henry Billows, pidiéndole ayuda con el caso de su hermana, que ha sido causa de ansiedad para todos nosotros durante los últimos años, le dijo al párroco. En aquella época una esposa no podía dejar a su esposo sin perder todos sus derechos sobre los hijos, por lo que Billows sugirió a Lizzie fuera secuestrada y llevada a Boston. Era insostenible Herman Melville. Vamos a despedirnos. Y bueno, pues que tengan una feliz Navidad. Y leo este último fragmento de Moby Dick. Que el diablo se lleve a ese arponero, pensé, aunque no podía hacerle una jugarreta. No podía cerrar la puerta por dentro, meterme en su cama y no despertarme ni bajo los llamados más violentos. Es cuando se encuentra con Quiquej, su amigo, el arponero, el indígena. No parecía mala idea, pero después de reflexionar la deseché, porque quien me aseguraba que a la mañana siguiente, no bien saliera yo del cuarto, no me encontraría con el arponero plantado ante la puerta, dispuesto a derribarme con un puñetazo. ¿Quién iba a decir que sería su mejor amigo y que confiaría en él profundamente? Recuerden, amigos, que la amistad, la maldad y todo lo demás nos rodean. Y en Moby Dick podemos verlo como ejemplo.
Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.